Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Aviario YouTube. Hoy volvemos a la sección de genética de nuestro canal, pero no vamos a utilizar la tabla, no vamos a hablar de ningún tipo de fórmula extraordinaria ni de complejas ecuaciones, sino de lo que vamos a hablar es acerca de la experimentación, de la importancia que tiene experimentar o probar determinados cruces, por muy raros que parezcan, por muy sin sentido que puedan parecer en su momento, y para ello voy a comentar 3 experimentos. Simplemente a modo de anécdota, a modo de ejemplo, a modo de curiosidad, 3 experimentos que hemos realizado en el criadero durante todos estos años que llevamos trabajando, para que podáis ver las conclusiones que hemos podido obtener de esos 3 experimentos y luego comentaros simplemente qué ventajas puede tener utilizar la experimentación para mejorar vuestra línea de trabajo y sobre todo para avanzar en la genética de los pájaros. Bueno, pues vamos a empezar este paseo por el mundo de la experimentación. Y el primer experimento que os voy a comentar, que tiene como protagonista a pájaros silvestres y a canarios, seguro que a más de uno le va a cambiar la mentalidad como a mí me la cambió. Estamos hablando aproximadamente del año 2008, me parece. Yo por aquella época aún no era criador, digamos, federado, empezaba a criar pájaros y en el tema de los canarios me encantaban los pájaros de tipo mosaico, el rojo mosaico, el amarillo mosaico, pero también era muy habitual en esa época, sobre todo entre los chavales jóvenes, pues que tuviéramos algún pájaro silvestre, como por ejemplo este pardillo que veis aquí, algún jilguero, pájaros que muchas veces eran de captura, que nos regalaban y bueno, lo utilizamos para intentar sacar algún híbrido en aquella época. Bueno, pues los canarios silvestres, los pájaros silvestres, aparte de su canto melodioso, tienen una característica muy llamativa y es que normalmente presentan una pluma muy pegada al cuerpo que les estiliza mucho. Suelen ser de una pluma muy cortita, muy pegada al cuerpo, como digo. Sin embargo, por ejemplo, los canarios de tipo mosaico, como esta hembra que vemos aquí, suelen ser pájaros que tienden a tener una pluma muy larga. De hecho, es muy habitual que pájaros ya viejos, pájaros con cierta edad, pues bueno, tengan este aspecto de pájaros con mucha pluma, que le empiezan a salir quistes y demás. Con lo cual, como llevaba varios años trabajando el rojo mosaico, tenía unos cuantos pájaros con problemas de quistes, ¿vale? Pájaros que les habían salido quistes de pluma y tenían un aspecto feo, como este que estáis viendo en imagen. Respecto a los quistes de pluma, la recomendación general para intentar evitarlos, porque a nadie le gustan, era descartarlos completamente para la cría. Es decir, un pájaro con quiste lo descartamos para la cría porque en cierto modo se hereda la presencia de quiste, con lo cual es lo que más se recomendaba en aquella época y se sigue recomendando. Entonces yo lo que hice, como en aquellos años tenía muchos pájaros con quistes, con problemas de pluma, por ejemplo este que veis aquí, que presenta un faldón muy evidente, ¿vale? Este es un pájaro que tiene un quiste, este que veis aquí también, este perfectamente aquí se aprecia el desarrollo del quiste. Bueno, pues como tenía muchos pájaros así, me planteé una cosa, ¿no? Y me planteé que a lo mejor lo que se heredaba no era en sí el quiste, sino más bien lo que se heredaba en la pluma, porque por ejemplo había hablado con algunos criadores que trabajaban pájaros silvestres y en ningún momento habían tenido pájaros con quiste. Sin embargo, como digo, los canarios mosaicos en aquella época era muy habitual. Entonces me dije, bueno, como tengo algunos machos de pájaros silvestres y tengo, por ejemplo, hembras de mosaico con quiste, pues me planteé qué resultado daría si cruzamos un pájaro de estos silvestres, como por ejemplo un pardillo, con una hembra de mi criadero con quiste. Los pájaros con quistes no tienen por qué tener problemas de cría, ¿vale? No deja de ser un tumor benigno, un tumor de la pluma, y el pájaro puede criar perfectamente. Entonces me planteé qué saldría de este cruce experimental, ¿no? En teoría, si nos planteamos lo que estábamos hablando, este pájaro que estáis viendo aquí es un pájaro resultado de ese cruce experimental, un híbrido de pardillo por canaria rojo mosaico. Y bueno, si nos planteamos lo que dice la teoría, en teoría, como los quistes se heredan, esos pájaros que saldrían de ese cruce, pues al cabo de X años tendrían quistes, muchos de ellos, ¿vale? Tendrían problemas de quistes y demás. Entonces, bueno, pues la verdad es que tuve suerte con esas hibridaciones, sobre todo con el pardillo, y saqué bastantes pájaros durante ese año y alguna temporada más, híbridos, hijos de hembras que tenían quistes o que tenían muchos problemas de pluma. Claro, ¿qué pasa? Que muchos de esos pájaros los cedí, no me los podía quedar en el criadero, pero me planteé hacer una especie de seguimiento, ¿vale? Y a los criadores a los que se los cedí,
que eso lo tengo todo muy especificado en un artículo que publiqué en aquella época, pues a los criadores a los que se los cedí, les comenté que la única condición, yo se los regalaba, se los cedía, pero la única condición era que me mantuvieran informado acerca de si el pájaro, con más o menos años, pues acerca de cómo se encontraba, y sobre todo si desarrollaba o no problemas de pluma, problemas de quistes, ¿no? Y de hecho muchos de esos pájaros se los cedí a gente de mi localidad y los pude ver a lo largo de toda su vida, ¿no? Unos duraron 5 años, otros 6, otros más, pero bueno, pude, digamos, hacer un seguimiento de esa descendencia de hembras, como digo, con quiste de pájaros silvestres. Bueno, pues de todos los pájaros que se obtuvieron, y la verdad es que en esos años se obtuvieron bastantes pájaros, tuvimos bastantes híbridos, ninguno desarrolló quistes a lo largo de su vida. Ya prácticamente todos esos pájaros han fallecido, todos esos que estuvimos, todavía queda alguno vivo, pero ninguno ha desarrollado quistes a lo largo de su vida. Con lo cual, de este estudio, evidentemente yo saqué mi propia conclusión, que puede ser errónea, por supuesto. Mi conclusión era que realmente no es que lo que se herede sea el quiste en sí, si lo que se heredan son problemas de pluma, con lo cual, si conseguimos trabajar la pluma y conseguimos ir mejorándola a lo largo de las generaciones, el problema de los quistes cada vez se reducirá más, pero no por ello tenemos que descartar por sistema un pájaro con quiste por el hecho de que tenga esa característica. Es un defecto, como por ejemplo las manchas melánicas, pero también es cierto que hay otros tipos de problemas que no se le da tanta importancia como a ese, ¿no? Y bueno, pues la verdad, con este experimento saqué unas conclusiones bastante curiosas respecto a los quistes.